llegar a un cliente de Noruega, comunicarse con él, sino acudía a intermediarios. Es que ahora el coste es cero. Hay que saber hacerlo, pero el coste potencialmente es cero. Eso cambia radicalmente las reglas de juego. Deja obsoletos o puede dejar obsoletos algunos roles que había antes y aparecen roles nuevos. Y claro, eso nos crea problemas y conflictos. O sea, ¿cómo gestionamos toda esa cuestión? En cierta medida, a mí me gusta decir que el conocimiento deja de ser, y lo digo desde la universidad, y claro, esto nos pone nerviosos a casi todos. Todos los que trabajamos con conocimiento estábamos encantados. Decíamos, hombre, por fin vivimos en la sociedad del conocimiento. Claro, lo más importante somos los que producimos conocimiento. No, conocimiento es tan abundante que ya tiene poco valor, seamos sinceros. Lo que tiene valor es saber gestionar, manejar ese conocimiento. Y saber manejar ese conocimiento significa tener ciertas habilidades instrumentales, culturales, y saber insertar esas habilidades en un nuevo escenario. Es lo que yo a veces hablo de, tomándolo prestado del mundo del arte, del término de comisario digital. Alguien que tiene esas habilidades no solo de producir conocimiento, sino de gestionar nuevo conocimiento a partir del ya existente. Para mí tiene mucha analogía con lo que puede ser un clúster o lo que puede generar un clúster. Segundo elemento que cambia, no solo cambia el conocimiento, algo abstracto, cambian las personas, lo que podemos llamar los usuarios. Fijaros, empiezan a tener un papel brutal, y yo creo que en el mundo del turismo es sumamente importante, lo que llamábamos amateurs. La gente que no trabaja en eso, pero que genera también información y que tiene opinión y que crea y que tiene influencia. Pensad en el fenómeno de YouTube, por irnos a otro ámbito totalmente distinto. YouTube ha cambiado el modelo de negocio de las grandes cadenas de televisión. Y YouTube es un fenómeno que nace desde la base, que nace porque a los usuarios les apetece producir y compartir vídeo. De una ínfima calidad, la mayor parte. Pero incluso la mínima parte que tiene alta calidad supone una generación de contenidos atractivos enorme, mucho mayor del que podíamos esperar hace 5 o 10 años. Por lo tanto, el usuario deja de ser un consumidor, es algo más, crea, digamos, integra, etcétera, etcétera. Y ojo, el usuario deja de estar solo, sino que está en redes sociales. Y no digo que esté en Facebook, que es una forma de estar en una red social, sino que las redes sociales tienen muchas morfologías y tienen muchas formas de crearse. Y son físicas y son digitales. Y entonces tienen una potencia mucho mayor. Ya no necesito, como consumidor, formar parte de una organización para actuar colectivamente. Y ese es otro cambio que yo creo que es importante. Con lo cual, volvamos al principio. Este economista, Coase, tenía mucha razón, pero justo ahora su hipótesis empieza a negarse. Ahora ya los costes de transacción externos ya no son tan altos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si vamos a la teoría estricta, diríamos, pues las organizaciones ya no son necesarias. El mundo es más complejo de lo que podemos encapsular en una fórmula. Y entonces las organizaciones siguen siendo necesarias, pero por otras razones. Una organización es mucho más que la pura eficiencia económica, algo que ya sabía Coase, pero bueno, ahí era un elemento importante. Entonces empiezan a aparecer, utilizo aquí las portadas de 2 libros que yo creo que son relevantes, y ya por el título, empiezan a aparecer desde Wikinomics. Wikinomics, todos sabéis lo que es la Wikipedia, lo que es un wiki. Un wiki es una herramienta para generar conocimiento de forma colaborativa. Por cierto, Encarta de Microsoft acaba de cerrar ayer. O sea, ha reconocido su fracaso. O sea, una gran corporación ha reconocido su fracaso en esa pelea que ellos veían contra una iniciativa que podemos decir colectiva ciudadana, que era Wikipedia. Por cierto, nadie se ha preguntado qué pasa con todo el conocimiento que hay en Encarta, porque aparentemente va a desaparecer, que es una gran perversión que tenía el modelo tradicional. O sea, desaparece el interés y desaparece. Cuando ese conocimiento no perderían nada ni ganarían nada distribuyendo ahora ese conocimiento. Es un tema curioso. Pero entonces, Wikinomics lo que dice es, estos dos autores americanos dicen que ahora las empresas, digamos que tienen que actuar en formato wiki. O sea, que las empresas son nodos, son interfaces, tal como diré después, pues de alguna manera, que lo que consiguen es dinamizar una cierta actividad. Pero tienen que trabajar en red, dentro y fuera. Y que una empresa, si piensa en el exterior solo como consumidores, va mal. Necesita algo más. Y después hay una postura que podemos decir mucho más radical, pero también es real, porque todo eso está sucediendo, que es la de Clay Shirky, que es un teórico muy conocido del mundo digital y sobre todo trabaja con medios de comunicación, que publicó hace poco un libro que tenía un subtítulo muy sugerente, que era El poder de las organizaciones
de organizarse sin organizaciones. O sea, él decía que ya empieza a haber un montón de proyectos que se pueden desarrollar sin necesidad de esas estructuras formalizadas. Wikipedia, por ejemplo, es un ejemplo claro. Eso no se restringe al ámbito de lo digital, sino que está pasando a todos los niveles. Con lo cual, fijaros, pensémoslo en un clúster. Un clúster surge, pero surge yo creo con esa idea. Puede ser necesario, pero puede ser necesario si adopta el modelo, el modelo adecuado. Y ese modelo para mí no puede ser otro que el que se esconde bajo esas dos palabras. Tiene que ser abierto y tiene que estar en red. ¿A qué me refiero con esto? A mí me gusta utilizar un par de ejemplos. Muy sugerentes. Este es como muy abstracto, pero es muy fácil. Hace un par de años, creo, la gente en Cleveland se preguntaban qué les pasaba a ellos, que estaban decrépitos, que estaban destruyendo empleo, actividad económica, y decían, pero si lo tenemos todo, decían, aquí tenemos universidades, tenemos buenos investigadores, tenemos empresas grandes, pequeñas, tenemos profesionales bien formados. Decían, yo no entiendo lo que pasa, porque Silicon Valley es exactamente lo mismo. Vamos, y si comparamos desde ese punto de vista Silicon Valley con Galicia, ya no voy a decir con Canarias pero con Galicia no tenemos nada que envidiar. Me estoy pasando un poco. Si fuera Julen lo podría decir por lo de Bilbao, pero quiero decir que también tenemos lo mismo. ¿Qué tiene Silicon Valley? Tiene exactamente eso. Tiene, digamos, organizaciones y personas que trabajan con conocimiento. Una persona que se dedica a temas de redes, se dedica profesionalmente a trabajar con empresas, les contestó que, ojo, había una diferencia que era muy sutil, que la diferencia no estaba en el conocimiento o en las organizaciones, estaba en las relaciones, en lo relacional. Y entonces dibujaba este mapa, que no se verá muy bien, pero veréis puntos verdes y veréis que hay unas conexiones en gris, y esas conexiones son pocas y están en árbol, están estructuradas jerárquicamente. Cleveland era el ejemplo perfecto de un sistema estructurado de forma convencional, del modelo industrial, en el que digamos, todo estaba sectorizado, en el que las conexiones entre universidad y empresa estaban totalmente reguladas, y eran pocas, y eran las establecidas por los canales oficiales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba en Silicon Valley? Silicon Valley era un caos, por decirlo de alguna forma, el azar. O sea, en Silicon Valley no hay esos límites. Los flujos son muchísimo mayores y van en todas direcciones. Y bueno, y no solo se basa en estos dos dibujitos, hay un montón de análisis muy sesudos de economistas y de especialistas en organización, etcétera, en innovación, que dicen que esa es la clave del éxito de Silicon Valley. Lo pongo como ejemplo que suena mucho, pero de cualquier otro sitio. Eso es un modelo de desarrollo. Hay otros modelos que también pueden funcionar, pero ese claramente es un modelo de desarrollo, en el que hay además muchísimos actores, cosa que también pasa en el turismo, muchísimos actores pequeños y también grandes, y hay muchas conexiones además abiertas, impredecibles, que creo que es un elemento importante. Y otro ejemplo, esto es un artículo que publicaron unos catalanes en una revista de la UOC, son profesores de la UOC también el año pasado, y me quedo con unas conclusiones. Era un análisis de un panel de empresas, creo que españolas, y analizaban el efecto que tenía la tecnología en la red. Y me quedo con estas tres conclusiones, que decía que resulta que las empresas que se organizan en red tienen resultados superiores a las tradicionales, o sea, mejoran su competitividad. Los empleados ganan más dinero, bastante más dinero, lo cual es un buen indicador de que la empresa es más competitiva. Y lo que más me interesa es el tercer punto. Decían, pero ojo, la tecnología, porque eran empleados que usaban de forma intensiva conocimiento, tecnología, etcétera, y que estaban organizados en red. Y decían, ellos analizaban y lo demostraban estadísticamente que la tecnología per se no produce mejoras. Es más, yo creo que todos tenemos muy presentes ejemplos de cómo la tecnología es perversa, y cuando la tecnología de la información se introduce en un contexto